en este momento, en esta conferencia, me toca hacer de anfitrión en nombre de Agroactiva y de su plataforma interactiva. Les agradezco que estén en esta reunión. Como ustedes ya saben, Agroactiva generó esta plataforma durante esta etapa de pandemia que nos permite juntarnos en forma presencial, y desde acá estamos haciendo capacitación, trabajando, presentando novedades y demás. Mi función en Agroactiva es ser el coordinador de acción ganadera, una propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años, donde hemos puesto en dinámica a la ganadería y donde los participantes trabajan metiendo mano en forma directa junto con especialistas que los guían. Hoy vamos a tener a un especialista muy reconocido, a Leandro Omar Abdelhadi. Leandro es un doctor en medicina veterinaria, además tiene un máster en nutrición animal. Él nos va a hablar, nos va a dar las claves para potenciar la producción de sorgo forrajero, ya sea en pie o diferido, y potenciar esa producción tanto para estival como invernal. Antes de comenzar, mientras esperamos que se terminen de acercar muchas personas inscritas, les voy a pasar un video muy breve, pero muy ilustrativo, que nos mandó Advanta, que es quien patrocina esta charla, que por otro lado aprovecho para agradecerle, y también a la empresa CLAS que está auspiciando, y en este video nos cuenta en muy pocos segundos el origen de los sorgos iGrow, resistentes semidazolinonas, un desarrollo argentino, pero bueno, más que contárselo, prefiero que ustedes lo vean en forma directa. Hasta hace 3 campañas, la principal limitante que tenía el cultivo de sorgo era el eficaz control de malezas. En el año 2018, Advanta Semillas lanza la tecnología iGrow, una revolución en el cultivo de sorgo y en el mercado en sí. La tecnología le confiere al cultivo resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Se pueden aplicar estos herbicidas tanto en preemergencia como en posemergencia. En el año 2018 se encontraba disponible en los biotipos graníferos y desde el año 2019 se encuentra también disponible en los biotipos doble propósito. Es importante resaltar que esta tecnología fue desarrollada por Advanta Semillas en Argentina y luego exportado al resto del mundo. Hoy se encuentra disponible también en países como Australia, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, entre otros. Muy bien, ahora sí, me gustaría si, Leandro, podés encender tu video y los voy a dejar con Leandro Abdelhadi, que como dije antes es un doctor en medicina veterinaria y máster en nutrición animal, y que para mí, y esto es propio y me hago cargo, es una excelente combinación entre un técnico que tiene mucho campo y alguien que es muy riguroso en forma técnica y científica. Así es como a mí se me ocurre que mejor puedo definir a Leandro y presentarlo. Leandro, te das vos con la palabra. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un poco la idea de esta presentación es tratar de transmitir un poco cuestiones que hacen a aspectos técnicos, pero también a la experiencia en el manejo del cultivo de sorgo, ya sea con destino al pastoreo directo como con destino al uso diferido. Y voy a evitar meterme en otro gran mundo que tiene que ver con el área de ensilados y granos, que va a ser abordado por especialistas del INTA Manfredi que han trabajado mucho en esos temas también. Así que yo me voy a limitar específicamente a estas 2 opciones que nos brinda el cultivo de sorgo. Un poco para enmarcar
la presentación, uno dice, ¿por qué sorgo? En general, sabemos que lo que pasa en Argentina y en el mundo es que los mejores suelos y ambientes productivos tienden a la agricultura, concentrando y desplazando a la ganadería hacia ambientes marginales, en donde alfalfa, por ejemplo, no es una opción, recurso forrajero de excelencia en cuanto a producción primavero-estival. Y ahí es donde en ese tipo de ambientes marginales, en donde alfalfa no es una opción y hacia donde la ganadería se ha ido desplazando a pasos acelerados, el sorgo es un recurso capaz de generar en esos ambientes tanto forraje para el pastoreo directo o uso diferido, como silaje y grano, que son necesarios para seguir haciendo una ganadería eficientemente en esos ambientes. Y a eso se suma un poco lo que planteaba Daniel en la introducción, que es la biotecnología, que avanza y hoy de la mano de estos materiales SciGrow nos da la posibilidad de controlar malezas y garantizar limpieza de lotes en rotación y rendimiento de cultivos. Muchas veces veíamos que el productor seguía insistiendo con maíces en ambientes no maiceros, y la realidad es que lo estaba haciendo pura y exclusivamente por un tema tecnológico de necesidad de limpieza de lotes y demás. Hoy, increíblemente, esa tecnología la tenemos disponible en sorgo, y eso nos va a permitir hacer sorgo en los ambientes que hay que hacer sorgo, y obviamente hacer maíz en los ambientes que hay que hacer maíz. Lo bueno es que con sorgo como con maíz también vamos a poder limpiar lotes, siempre pensando en una rotación que termina normalmente en ganadería en la implantación de pasturas o verdeos. Sigue siendo el pasto la base de nuestro sistema de producción. Lo que vemos en esta gráfica es simplemente la distribución de la oferta de forraje de una pastura templada en color rojo y de un verdeo de invierno en color verde a lo largo del año. Y lo que vemos es cómo esa pradera en general distribuye la oferta forrajera. Entonces, a lo que apuntamos en la ganadería intensiva en general es al uso eficiente de la mayor proporción del forraje que genera el establecimiento a lo largo del año, y en general eso se concentra mucho hacia los meses primaverales. Siempre recuerden que estamos hablando del rol del sorgo dentro de un ambiente no alfalfero, por lo cual esa curva de producción de forraje hacia el verano en una pastura en general se cae. Entonces, ¿cómo puede complementar el sorgo un planteo ganadero basado en este tipo de recursos forrajeros? En general, lo puede complementar aportando forraje para uso diferido en los meses en general otoño-invernales, como también silaje o grano, a lo cual, como dije, no me voy a abocar, y por otro lado, forraje para el pastoreo directo en los meses de verano, en donde la producción de praderas otoño-invierno primaverales o en general de recursos como por ejemplo raigras se cae estrepitosamente. Entonces ahí es como que en estos planteos tenemos un bache importante en oferta forrajera que el sorgo perfectamente lo podría cubrir de la mano de una óptima producción estival de forraje. Entonces, en primer lugar, me voy a dedicar a tocar algunos puntos que tienen que ver con la producción de forraje para verano de la mano de sorgos forrajeros. Uno ve estas imágenes y dice, la verdad que no se diferencian mucho de vacas pastoreando un verdeo de invierno. Increíblemente esto es sorgo, o sea, simplemente con un manejo como el que hay que hacerle al sorgo para sacarle el mayor rédito en cuanto a cantidad y calidad de forraje. En primero me gustaría, como en general hay muchos productores del otro lado, nosotros también somos productores en un campo familiar, siempre estamos mirando los costos. Y hoy, si uno compara como verdeo de verano al sorgo, en todas las opciones que nos ofrece el mercado, desde materiales Sudán, materiales BMR, materiales fotosensitivos y fotosensitivos BMR, que por ahí varían parcialmente en costo el valor de la semilla, pero luego el paquete tecnológico a la hora de sembrarlo es más o menos parecido. Estamos hablando entre 220 y 235, 240 dólares por hectárea, el costo de producción, comparado por ahí con otro tipo de verdeos de verano, como puede ser una soja de pastoreo, que quizás es un poquito más cara, o incluso algún maíz para pastoreo directo.
Entonces, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en un cultivo que más o menos por 200 y piquito de dólares, con un buen manejo, nos puede entregar una cantidad de materia seca por hectárea a lo largo del verano más que interesante, que podemos obviamente utilizar en pastoreo directo. ¿Qué es lo que vemos en general en el campo? Que, como ves, muestra esta foto, en 8 de cada 10 situaciones esta es la realidad. O sea, vemos que el productor, el sorgo, se le va de las manos, se le escapa. ¿Por qué? Porque es un cultivo que, como produce mucho volumen de alimento por hectárea, eso está relacionado con una alta tasa de crecimiento. Entonces, cuando al cultivo se le alinean las cosas, o sea, humedad disponible y buenas temperaturas, las tasas de crecimiento son tan altas que pueden llegar hasta los 200 kilos de materia seca por hectárea y por día. Como me decía un productor hace muchos años, uno se acuesta a dormir la siesta en el sorgo y lo ve crecer. O sea, la realidad es que crece prácticamente 5 centímetros por día con esas tasas de crecimiento. Entonces, yo digo que hay que estar preparado para manejar sorgo. Normalmente uno está más acostumbrado a manejar praderas, verdeos de invierno, pero realmente cuando se encuentra con este tipo de recursos, para quienes no están familiarizados, por ejemplo, con el manejo de forrajeras tropicales, el manejo del sorgo no es una tarea fácil, tampoco es una cosa imposible, simplemente hay que estar preparado para manejarlo correctamente. ¿Qué es lo que termina pasando cuando el sorgo en realidad se pasa y terminamos perdiendo cantidad y calidad de forraje? Lo que termina pasando es lo que se ve acá. O sea, en esta gráfica se muestra que en la medida que avanzan los días desde la siembra, se gana mucha materia seca por hectárea, pero se pierde mucha calidad en términos de digestibilidad. Y esto es lo que termina haciendo que cuando salen los animales del lote nos encontramos un rastrojo de estas características, que para lo único que sirve, ¿saben para qué es? Es para ajustar la tasa de crecimiento del próximo rebrote. O sea, yo a este escenario, ¿qué le tengo que hacer si quiero tener un rebrote óptimo para un futuro pastoreo? Le tengo que sumar litros de gasoil y horas de operario por hectárea para pasar una desmalezadora y eliminar toda esa caña que quedó. ¿Por qué? Porque en realidad el sorgo se entró a pastorear en un estadio de madurez avanzado, ya se pasó el cultivo. Entonces, si lo que buscamos es, en realidad, óptima productividad individual, tendríamos que tratar de trabajar con niveles de digestibilidad que estén en general por encima del 65%. Eso, pensando desde la siembra, cuando uno tiene condiciones óptimas, podemos llegar a entrar tan rápido como a los 35, 40 días desde la siembra, y cuando uno habla de sorgos después del primer pastoreo, en cuanto a hablando de rebrotes, podemos llegar a estar pastoreando a los 25 días, a los 30 días, a los 20 días, a los 40 días, dependiendo de la época del año. Yo siempre uso este viejo trabajo para ilustrar cómo una estrategia de manejo impacta en la productividad. Fíjense, estos son dos sistemas de manejo, uno que se llama pastoreo bajo, 60 centímetros de altura, y otro que se llama pastoreo alto, a 1 metro de altura. Hago una preguntita. ¿Ustedes ven solamente la presentación o están viendo una barra que entra y sale que tapa el gráfico? Si alguien habla. No, vemos bien. A ver, ¿ahí me estás escuchando? Sí, Leandro? sí, Daniel. No, vemos perfecto el Ven perfecto gráfico. todo. No, porque a mí me aparece la barra. En este momento está remarcado. Perdón. Sí. No, vemos bien el gráfico, tranquilo. Perfecto. Entonces acá lo que vemos es, por un lado, el pastoreo a 60 centímetros de altura y por otro lado el pastoreo de 1 metro de altura. ¿Y qué es lo que se ve en ambos casos en general? Lo que vemos es que cuando pastoreamos sorgo un poco más bajo, obviamente estamos pastoreando más calidad, por ende tenemos mejores ganancias de peso individual y más cantidad de rebrotes en estos trabajos que nos terminan permitiendo una mayor carga, en este caso por hectárea, contra la situación de pastoreo de 1 metro de altura en donde las ganancias de peso caen. ¿Por qué? Porque aumenta la relación tallo-hoja, o sea, hay más proporción de tallo, menos hoja, menos calidad, y eso resiente la producción. Cuando yo hago
un promedio de las dos situaciones, la diferencia en una estrategia de manejo solamente hoy son 156 kilos de carne, digamos, que si lo transformamos a valor actual son alrededor de $190. Yo les dije que lograr una hectárea de sorgo más o menos implicaba una inversión de $220, $235, o sea, es casi el costo del cultivo lo que impacta el manejo. Entonces es sumamente importante pensar en que cuando uno produce sorgo, eso tiene que ir de la mano de una óptima, digamos, un óptimo conocimiento del manejo para poder sacarle al cultivo el mayor rédito posible. Ese es el secreto, no hay más misterio que esto. Y yo siempre pongo de ejemplo lo que me decía un encargado de una firma en la cual trabajé muchos años en el partido de Rauch, y él tenía el siguiente eslogan. Él decía, Abel Fernández de Rauch, si yo voy a manejar una carga de 4,5 vacas paridas por hectárea de sorgo, el primer pastoreo al cultivo se lo voy a dar con 12 vacas por hectárea. O sea, lo que él hacía era triplicar la carga potencial del que iba a manejar en el lote ese, simplemente para hacer el primer pastoreo y ¿qué lograr? Un escalonamiento del cultivo, a partir del cual luego se ajusta la carga a la carga que yo voy a manejar durante todo el verano, en este caso 4 vacas y media paridas por hectárea, y de esa forma me voy a manejar durante todo el verano. Si yo no hago esto, y espero que el sorgo esté para el primer pastoreo con una carga solo de 4 vacas y media por hectárea y así arranco, lo más probable es que termine comiendo, digamos, empiece comiendo un sorgo óptimo y termine comiendo básicamente, como diría un productor conocido, plantas de eucaliptus. Entonces después voy a tener que sí o sí venir detrás con una desmalezadora y sumar combustible, hora sombra y demás, para poder seguir con un cultivo con óptimas tasas de rebrote y productividad a lo largo del verano. Entonces eso lo puedo evitar si yo manejo las cargas adecuadamente a diente. ¿Hay alguna ventaja? Siempre la gente pregunta a favor de los materiales BMR en relación a los materiales Sudán, por ejemplo. En general lo que uno ve en los materiales BMR es que hay un menor contenido de lignina en la fracción tallo, comparado con los materiales Sudán, y eso en general se traduce, ese menor contenido de lignina que tienen los materiales BMR a nivel tallo, se termina traduciendo en digestibilidades superiores del tallo. No hay, como ven acá, una gran diferencia en el tema hojas. Yo igual digo que mucho de esto se resuelve con manejo, pero cuando uno hace comparaciones muy específicas entre un tipo de material y el otro, y lo mira a lo largo, por ejemplo, un ciclo de pastoreo, en este caso, de 73 días, esas diferencias en ganancia de peso, alrededor de 100 gramos, 120 gramos por cabeza y por día, entre pastorear un tipo de material y el otro, simplemente por diferencias en digestibilidad, pueden llegar a ser importantes cuando uno lo multiplica por la carga por hectárea que manejó. Entonces, sería algo más a tener en cuenta. No obstante, yo creo que hay mucho por hacer en manejo de materiales tradicionales antes de irse a la frutilla del postre, digamos, para lo cual hay que estar preparado para sacarle el máximo rédito, ¿no? En el medio de esto vamos a ver ahora un poquito más adelante que hay materiales que en producción por hectárea son mucho más agresivos y mucho más productivos, y en realidad cuando uno los maneja adecuadamente no difieren demasiado en calidad de un material, por ejemplo, BMR, que son los fotosensitivos, y ese tipo de materiales realmente para mí son de elección. Acá vemos un ejemplo de una vieja evaluación de campo que nosotros hicimos, simplemente 2 lotes similares separados por un callejón o un alambrado uno del otro, que los pastoreamos durante el año
digamos, verano 2010-2011, con un rodeo de alrededor de 100 novillos cada uno, novillos que en realidad estaban en terminación, porque esos novillos tenían por destino cuota Hilton, eran animales que se terminaban en verano pastoreando sorgo, y fíjense, esos animales, digamos, en el caso de los materiales fotosensitivos, como era este material, ganaron en promedio a lo largo de todo el verano, durante 6 pastoreos, 675 gramos por animal y por día, contra estos animales que ganaron alrededor de 500 gramos por animal y por día, multiplicado por la carga, que fue más o menos la misma en los dos sistemas. Estamos hablando de una producción de carne por hectárea prácticamente de 100 kilos más a favor de materiales fotosensitivos, que son más productivos por hectárea, simplemente eso, ¿no? De la mano de una mejor ganancia individual por un lado, y obviamente, digamos, una mayor capacidad de rebrote y por ende capacidad de carga del sistema por otro. ¿Cuáles son los riesgos? Y esto es un tema que quiero tratar de desmitificar, porque siempre cuando se habla de pastoreo de sorgo, siempre aparece como el cuco de la toxicidad. En realidad, básicamente, en los sorgos podemos llegar a tener dos tipos de toxicidad. Una es la que se denomina ácido cianhídrico, HCN, y la otra son los nitratos. ¿En qué se diferencian o en qué se parecen? Cuando el ácido cianhídrico, básicamente, la planta de sorgo lo tiene en la hoja, en la célula vegetal, y en esa misma célula vegetal, en donde están los glucósidos cianogenéticos, hay una enzima que se llama beta-glucosidasa. Cuando el animal mastica y rompe la célula vegetal, toma en contacto la enzima con los glucósidos cianogenéticos y se forma el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico ingresa al rumen del animal, y si en el rumen el animal tiene azufre disponible, se combina con el azufre, se forma una molécula de tiocianato, que se conoce como tiocianato, y de ahí sale por orina. Si no hay azufre disponible, ¿qué es lo que pasa? El ácido cianhídrico se absorbe al torrente circulatorio. Si en el torrente circulatorio hay azufre disponible, se combina el ácido cianhídrico con el azufre, se forma tiocianato en sangre y también se elimina por orina. Pero ¿qué pasa si no hay azufre ni en sangre ni en rumen? El ácido cianhídrico se va a nivel celular a bloquear la respiración celular y de esa forma produce la intoxicación. O sea, el animal no puede oxigenar los tejidos. Eso es básicamente lo que produce el ácido cianhídrico. ¿Qué produce el nitrato? El nitrato está en la planta. En general, ustedes saben que las plantas toman nitrógeno del suelo y cuando hay condiciones para crecimiento, ese nitrógeno pasa, digamos, a formar parte de estructuras de la planta. Cuando la planta tiene alguna situación de estrés, ese nitrato queda en la planta, almacenado en general proporcionalmente más en la parte inferior que superior, y cuando el animal consume esa planta, en el rumen, que es un ambiente rico en hidrógeno, se reduce a nitritos, y ese nitrito se absorbe y se combina con la hemoglobina, que es la molécula que en los glóbulos rojos está para fijar el oxígeno y llevarlo a los tejidos, y transforma la hemoglobina en una molécula que se llama metahemoglobina. Y esa metahemoglobina no puede transportar oxígeno a los tejidos y de la misma forma está bloqueando la oxigenación de los tejidos. Entonces, en los dos casos, nosotros vamos a ver animales con insuficiencia respiratoria. Veamos algunas diferencias entre las dos situaciones. Primero, el nitrato, como les dije, en general, hacia la parte inferior de la planta, más en lo que es proporcionalmente tallo que en las hojas. El ácido cianhídrico lo podemos encontrar en general en rebrotes nuevos, y ahí hay una diferencia entre los materiales. Proporcionalmente, en cuanto a concentración de ácido cianhídrico, los que más tienen son los rebrotes de los graníferos, luego le siguen los azucarados y finalmente los forrajeros, que son los que menos concentración de ácido cianhídrico en rebrotes tienen. Por eso muchas veces, a veces las intoxicaciones con ácido cianhídrico en sorgo se dan no en el caso de sorgos forrajeros de pastoreo, sino a veces en campos agrícolas en donde por ahí se cosechó un sorgo, hay un rebrote de ese rastrojo y las personas que tienen vacas en campos agrícolas dicen vamos a aprovechar el rebrote del sorgo y le echamos las vacas, y ahí es donde viene el problema.
de intoxicación, porque el granífero, el material granífero en general es el que más concentración tiene. ¿Qué signología vemos? Los dos animales los vemos en insuficiencia respiratoria. La diferencia es que el animal que ingiere nitratos va a tener principalmente olor como a podrido en la boca. Si uno se le acerca, acá dice saliva, olor fétido. O sea, tiene olor como a podrido en la boca, y dentro de las 4 horas ya de que se intoxicó puede morir. Y si se muere, digamos, y uno le hace un corte, por ejemplo, en una vena, va a ver que la sangre tiene como un color chocolate. En cambio, un animal que está intoxicado con ácido cianhídrico, en realidad tiene una dificultad respiratoria, pero no tiene ese olor a podrido en la boca. Y si se llega a morir, el color de la sangre es bien como un rojo guinda, un rojo bien, bien intenso. Cuando uno hace reservas forrajeras, los nitratos en general se mantienen, si uno, por ejemplo, hace rollo de sorgo, pero si uno hace silaje, el nitrato se degrada, básicamente amoníaco, lo que termina quedando al final dentro de un silo, y en el caso del ácido cianhídrico desaparece. Para la intoxicación con nitrato, en general, hay un tratamiento en los animales que se llama suldemetileno, pero principalmente como herramienta de manejo, ¿qué es lo que uno tendría que recomendar? Tener cuidado, por ejemplo, en el pastoreo de cultivos que sufrieron un estrés hídrico y, digamos, uno sospecha de que puede llegar a haber alto contenido de nitratos. Y si entramos a pastorear el recurso, tratar de no pastorear hasta abajo, porque la parte inferior de la planta es lo que más nitratos tiene. Mientras que en el caso de lo que es ácido cianhídrico, uno podría tener como herramienta de manejo la suplementación con sales de azufre. Con tener un 0,5% de la dieta total base de materia seca como azufre, uno tendría el tema resuelto. A veces hay campos que tienen alto nivel de sulfato en agua, eso también ayuda, pero bueno, es un tema que uno lo podría tener como una estrategia de manejo. Muchas veces cuando se habla de que las ganancias de peso en sorgo no son buenas, yo siempre digo que probablemente detrás de eso haya un cuadro de intoxicación subclínica con ácido cianhídrico, básicamente por no tener el animal la capacidad de detoxificar el ácido cianhídrico debido a la falta de azufre. Si uno mira en esta grafiquita que yo puse acá, fíjense que en una planta con alto contenido de nitratos, o sea que tiene básicamente en partes por millón 4.000 partes de nitrato, fíjense en la proporción de nitratos que hay en hoja, 284, en espiga 75, fíjense en la parte inferior del tallo, 24.000. O sea, traten, si van a pastorear un recurso que tienen duda, no irse hasta el piso pastoreando, porque la parte inferior es donde hay más riesgo. Y en el caso, fíjense, de cuando hay situaciones de estrés, por ejemplo, un estrés hídrico, esto es un relevamiento hecho por el INTA en 2009, uno puede encontrar en general tantas situaciones de presencia de cianhídrico y nitrato. En el caso fíjense, cianhídrico en el 90% de las muestras analizadas y básicamente nitratos en el 100%. O sea, realmente sobre 100 muestras tomadas, en 90 había ácido cianhídrico y en 100 nitratos en alta concentración. Entonces, la realidad es que cuando las situaciones de estrés se dan, hay que abrir el ojo y estar preparados para sobrellevar este tipo de cosas. En los dos casos yo les dije que lo que hay es insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que no puede pasar? No puedo no tener sombra para los animales y no puedo no tener garantizada la provisión de agua fresca. Y en los dos casos, ¿cuál es la sugerencia? Siempre que entremos a pastorear un cultivo de sorgo, hagámoslo en las horas del día más frescas, o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Porque frente a un leve cuadro de intoxicación, el animal en una situación de confort óptimo, sin estrés calórico, lo va a sobrellevar mejor el cuadro. Y quizás ni nos demos cuenta de qué sucedió, sinceramente. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Algunas evaluaciones que venimos haciendo en conjunto con la Universidad de Florida, y siempre con el apoyo de empresas, digamos, en el establecimiento familiar nuestro, tienen que ver con evaluaciones de
de biotipos de sorgo, en este caso materiales Sudán, que serían un poco los materiales tradicionales del mercado, materiales Sudán BMR, fotosensitivos y fotosensitivos BMR. Y fíjense, cuando yo les decía que los fotosensitivos en realidad son los materiales que en general son más productivos. Acá lo que tenemos son, en barra verde clarita, la producción total del cultivo a lo largo de 1, 2, 3, 4 pastoreos. Y por otro lado, en la barra verde oscura tenemos cuál fue la oferta promedio en kilos de materia seca de cada pastoreo. Todo eso lo van a ver en este eje que dice kilos de materia seca por hectárea. Por ejemplo, el fotosensitivo, en total, la suma de los 4 pastoreos produjo casi 14.000 kilos de materia seca por hectárea, y en promedio cada pastoreo dio 3.000 y piquito de kilos de promedio, mientras que el Sudán, por ejemplo, dio alrededor de 7.500, 8.000 kilos de materia seca por hectárea, y la oferta promedio para cada pastoreo fue 2.000 y piquito de kilos. ¿Y qué es lo que se ve en estas líneas de diferentes colores? Las tasas de crecimiento calculadas al momento de aprovechamiento. O sea, en color celeste es la tasa de crecimiento del cultivo que fue sembrado el 20 de noviembre y pastoreado por primera vez el 30 de diciembre, en este caso a los 40 días en promedio entramos. ¿Cuánto creció el material Sudán? Creció a una tasa de 50 kilos de materia seca por hectárea y por día, desde la siembra. ¿Cuánto creció el material fotosensitivo? Creció una tasa casi de 80 kilos de materia seca por hectárea y por día. Mientras que si uno se va, por ejemplo, al segundo pastoreo, que se hizo el 29 de enero, o sea, 30 días después prácticamente, 29 días después, fíjense que el material Sudán creció a una tasa de 80 kilos de materia seca por hectárea y por día, mientras que el material fotosensitivo creció a una tasa de, como les dije hoy, 115 kilos de materia seca por hectárea y por día. Esta medio se me enloqueció la flecha, digamos, desde el cursor. Ahí está. Ahí apareció vuelta, 115 kilos. Bueno, y así uno en esta información tiene una combinación de lo que producen en promedio y sus tasas. Viéndolo de otra forma, la misma información, acá lo que vemos es los materiales, digamos, esto una cosa que no aclaré, pero que está en el título del gráfico, evaluados a 60 centímetros de altura, 50-60 centímetros de altura, que es cuando los animales entraban a pastorearlo. Esas vaquillonas que están en la foto son las que pastorearon estos sorgos, los mismos sorgos estaban sembrados en el mismo lote. Lo que vemos acá en diferentes colores son los diferentes materiales. En color gris el fotosensitivo, en color, por ejemplo, naranja oscuro se ve el material Sudán. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve que, digamos, el material fotosensitivo le gana en productividad a todos los materiales, fíjense, a lo largo de los 4 pastoreos, o sea, y hace un poco este ritmo de crecimiento en cuanto a las tasas de crecimiento que tuvo. Estamos hablando de una tasa acá, otra tasa acá, otra tasa, como lo vimos en la otra gráfica. Cuando nosotros hacemos la sumatoria acumulada de producción, fíjense que el material fotosensitivo, si uno suma lo que produjo en cada corte, en 4 pastoreos, nos dio prácticamente esas 14 toneladas de materia seca por hectárea. En segundo lugar vemos los fotosensitivos BMR, y a lo último vemos lo que son Sudán BMR, que son los materiales un poco más antiguos, ¿no? O sea, realmente hoy, si uno busca productividad, fotosensitivo sin duda, y materiales como ya nos están ofreciendo empresas como Advanta, ultra fotosensitivos, yo creo que son los materiales que van a hacerlos de mayor adopción, porque es, como les dije al principio, mucho de la calidad depende del manejo. O sea, si yo voy a dejar que un sorgo se me pase y no lo pastoreo cuando corresponde, o sea, no voy a tener calidad ni en un fotosensitivo, ni en un fotosensitivo BMR, ni en un Sudán, en ningún material. Ahora, si yo manejo la calidad con el pastoreo, seguramente la productividad va a ser más que interesante independientemente del material, y voy a tener que buscar un poco los materiales que más materia seca por hectárea produzcan. Cuando nosotros estos sorgos los evaluamos pastoreándolos a 1 metro de altura, en vez de a 60 centímetros de altura, ¿qué es lo que nos encontramos? Que esto a mí me sorprendió.
en esta evaluación que hicimos. Nos encontramos de que las tasas de crecimiento de los materiales prácticamente se duplican. ¿Se acuerdan que el primer pastoreo, digamos, de los materiales había sido el 30 del 12? ¿Está bien? Que en ese momento alcanzaron entre 50 y 60 centímetros. Fíjense que para que alcancen 1 metro de altura, los pastoreamos el 7 de enero en promedio, o sea, prácticamente unos 8, 9 días después, los materiales pasaron de 50 centímetros de altura prácticamente a 1 metro de altura. Y sinceramente eso, el impacto más grande, uno lo vio en las tasas de crecimiento que prácticamente se duplicaron. Y si se duplicaron las tasas, prácticamente se duplicó la materia seca. Obviamente no se termina de duplicar del todo. ¿Por qué? Porque si yo pastoreo más tarde en el tiempo, gané en tasa en este caso, pero voy a tener menos cantidad de pastoreos totales. En este caso, con sorgos a 1 metro de altura, ¿cuántos pastoreos tuvimos? 3 pastoreos, uno el 7 de enero, otro el 19 de febrero y el último el 11 de abril. Pero fíjense que materiales como los fotosensitivos crecieron, las tasas de crecimiento entre la siembra y el último pastoreo prácticamente se mantuvieron en torno a los 150 kilos de materia seca por hectárea y por día. Y hubo materiales, por ejemplo, Sudán, que en un momento, o sea, para el segundo pastoreo, entre el primer y el segundo pastoreo, creció una tasa de casi 200 kilos de materia seca por hectárea y por día. Pero de vuelta, el fotosensitivo, fíjense, casi 20 toneladas de materia seca por hectárea, con una oferta promedio de 6.000 kilos de materia seca por hectárea para cada pastoreo, en 3 pastoreos, contra el resto, que en este caso estuvo en torno a los 18.000, en torno a los 16.000 el Sudán, y en torno a los 18.000 también el fotosensitivo BMR. Eso es producción total. Contra el fotosensitivo yo les hablé de 14 toneladas. De 14 pasamos a 20, por pastorear de 60 centímetros y a 1 metro, y por, en vez de pastorear, de tener 4 pastoreos, tener 3. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esto? Esto lo que me muestra es que si yo tengo área foliar suficiente en sorgo y le doy tiempo, las tasas de crecimiento explotan. Y la materia seca por hectárea que se acumula es altísima. Entonces, ¿de qué depende que yo lo pastoree de una forma o de la otra? Simplemente de la categoría que lo va a utilizar y del objetivo productivo que yo tengo. Si yo, por ejemplo, tengo que pastorear un sorgo, Leandro, no te escuchamos. Se perdió el audio. ¿Vos nos podés escuchar? Leandro, no te escuchamos. Se cortó de repente. Ahí te veo, Leandro, pero tenés apagado el micrófono. ¿ahora sí? Ahora sí, ahí te escucho. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta acá? Digamos, ¿estamos bien? Hasta ahí, estábamos ahí, sí. Perfecto. Bueno, no, lo que yo estaba diciendo es que de qué depende básicamente pastorear un sorgo en una situación o en la otra, depende pura y exclusivamente de la categoría. Si yo voy a manejar sorgos con vacas de cría con ternero al pie, digamos, su requerimiento lo puedo cubrir perfectamente y sin ningún tipo de problema con un sorgo a 1 metro de altura, y yo sé que esa vaca va a tener capacidad de pastorear adecuadamente ese sorgo. Mientras que, y cuando digo pastorear adecuadamente, digo que se coma todo lo que hay sobre superficie para que el rebrote a partir de los macollos se produzca sin necesidad de tener que pasar con una desmalezadora detrás. Mientras que,
Si uno necesita utilizar esos sorgos con una categoría en recría, como son vaquillonas o animales que son más selectivos y que tienen menos capacidad de consumo, obviamente no me iría a pastorear sorgos a 1 metro de altura, o sea, buscaría pastorear sorgos en torno a los 50-60 centímetros para maximizar la proporción de hojas en el rinde y por ende la producción individual. Entonces, avanzamos un más en materia de manejo de sorgos forrajeros y siempre en los campos ganaderos se nos presenta, o en establecimientos lecheros también, la problemática de cuándo salgo del verdeo de verano y me meto en el verdeo de invierno, ¿no? Eso es siempre un tema a resolver. Entonces normalmente yo tengo que dejar de pastorear un verdeo de verano en algún momento para pulverizar el lote y poder meter un verdeo de invierno. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a hacer hace ya unos cuantos años? Durante el pastoreo de sorgo, cuando los sorgos están hechos en lotes limpios, sin gramíneas de verano, nosotros lo que hacemos a partir del primero o segundo pastoreo del sorgo, le metemos raigras adentro del lote, sea al voleo o a veces intersembrado con una sembradora apoyando la máquina sin usar cuchillas turbo, por ejemplo, para no lastimar los macollos del sorgo. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el raigras se empieza a implantar dentro del cultivo de sorgo, como se ve en esta foto. En este caso, en el campo familiar nuestro, ya un sorgo sembrado en el mes de febrero, un raigras sembrado en el mes de febrero dentro del sorgo, y ya a partir de esta es una foto en marzo, ya en el anteúltimo pastoreo del sorgo, uno pastorea prácticamente el rebrote de sorgo con un raigras en ese estado, y cuando los animales están por dar el último pastoreo, que sería esa la foto, prácticamente el sorgo, hay tanto sorgo como raigras en el lote. Y cuando los animales pastorearon el sorgo, terminamos teniendo este escenario en cuanto a raigras. De ahí en adelante es muy probable que caiga una helada en esta zona, segunda quincena de abril, de ahí en adelante, que es la que se va a encargar de controlar el sorgo, porque el sorgo muere, y vamos a seguir solo con raigras. Hay algún tema que vamos a tener que hacer, que va a ser controlar seguramente malezas de hoja ancha además, pero bueno, ¿cuál es la buena noticia de esto? Que un poco va a potenciar, me parece, esta técnica, que nosotros al tener estos materiales que vamos a tener a partir de esta campaña, también resistentes a imidazolinonas, nosotros vamos a poder limpiar sorgos forrajeros con esta familia de herbicidas y vamos a poder llegar a la situación de tener que meter un verdeo de invierno dentro del sorgo en un lote sin gramíneas de verano, que sería la limitante para hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, este año, de 6 lotes que sembramos de raigras en el campo, solo uno tuvimos que decir, bueno, último pastoreo de sorgo, aplicamos glifosato y sembremos raigras en directa. ¿Por qué? Porque había gramíneas de verano. El resto de los lotes que venían con una limpieza de gramíneas de verano, pudimos intersembrarle el raigras adentro. Y la verdad que esto es fantástico. A nosotros nos funciona muy bien y nos permite no parar nunca el lote. Avanzamos un poquito más y ya para meternos en lo que es el uso de sorgos diferidos, y acá me gustaría introducir un tema que tiene que ver con qué es lo que pasa en la cría, zonalmente, un poco pensando en ganadería, y yo lo pongo acá como que es una tarea pendiente. ¿Por qué? Porque independientemente de del país que uno analice en la región, en general los índices de destete son bastante bajos, y muy mejorables, porque sabemos que si uno hace las cosas más o menos bien, en términos de alimentación, manejo sanitario y reproductivo, no sería muy difícil estar por encima del 80% de destete sobre vaca puesta en servicio. Entonces, ¿cuál es la causa principal de esos bajos índices? Yo digo, digamos, 9 de cada 10 situaciones, baja condición corporal al parto. Como se ve en esa foto en el llano, en los llanos orientales en Colombia, o sea, las vacas llegan al parto flacas, digamos, y están con un ternero al pie que le está usando los pocos nutrientes que la vaca tiene, con lo cual lo último que hace la vaca es poner en marcha su mecanismo reproductivo. Entonces, ¿en qué termina esto? Que esa vaca produce un ternero cada 2 años, ¿no? Y por eso son los bajos índices de destete. Nosotros nos encontramos, en el caso particular nuestro, como empresa familiar, en esta zona, en este triángulo que se llama Cuenca de Primera del Salado,
diríamos, una de las zonas creadoras más grandes del país, de unas 8 millones de hectáreas, en donde el 70% sigue siendo campo natural, con unos 2,5 millones de vacas, en donde se destetan 1,7 millones de terneros. Estamos hablando del 69% de destete. Estos son datos que me pasó la gente del INTA Cuenca del Salado. Fíjense, este es el stock de vacas a lo largo de los años, hasta el 2017, estamos hablando de los 2,5 millones de vacas, y estamos hablando de índices de destete que están en ese promedio, o sea, están fíjense, en torno a los 68, 69%, digamos. Entonces, la verdad, creo que hay mucho por hacer en esto, y me parece que la solución todos la conocemos, y llegar con buena condición corporal al parto sería una de las primeras patas que uno tendría que ponerle a esa mesa que está renga, ¿no? Entonces hay viejos trabajos que muestran esto. Este trabajo muestra, por ejemplo, que, digamos, dependiendo de la condición corporal al parto, en color naranja, vacas que paren flacas, en color amarillito, vacas que paren en una condición intermedia, y en color blanco, vacas que paren en alta condición corporal. En la medida que yo tengo mejor condición corporal al parto, hay más proporción de vacas en celo. Fíjense, a los 60 días las vacas que paren gordas, 90% de las vacas en celo a los 60 días, y a los 90 días 100% de las vacas en celo. Y obviamente si las vacas entran en celo y los toros funcionan, o el inseminador funciona, obviamente lo que termino teniendo son altos índices de preñez. Vacas que paren flacas no se preñan, vacas que paren gordas se preñan. Entonces, para esto de llegar con buena condición corporal al parto, los diferidos creo que son una herramienta fantástica. Perdón, a ver, que ahí se me pasó de golpe la transparencia. Y con los y hablamos de costos de producción del cultivo, estamos hablando básicamente de un costo que ronda entre los 270 y los $330. Supongamos, en el promedio de los materiales que uno maneja, poniendo un poco todo en la cuenta, un barbecho químico, acá hay 2 pasadas de rastra de disco, ahí está la pasada de la sembradora, el uso de herbicidas postemergente, el costo de la semilla, básicamente una fertilización con 70 kilos de diamónico a la siembra y una aplicación de 100 de urea al macollaje. O sea, ese paquete tecnológico más o menos hoy cuesta esto. ¿Y por qué hablamos de diferido? Porque nosotros producimos el cultivo en una época del año para utilizarlo en otra época del año, que en este caso sería el invierno. Como les dije, pudiendo utilizarlo, entre otras categorías, en una vaca seca preñada para sostener su condición corporal y que llegue al parto en una situación óptima que le permita rápidamente reactivar su mecanismo reproductivo y volverse a preñar. En general, cuando aparece esta estrategia de manejo en sorgos, elegimos materiales azucarados por un tema de palatabilidad. En general son materiales que a la vaca le gustan, digamos, son medios derivados de la caña de azúcar, entonces tienen alto contenido de azúcares solubles en tallo, y a la vaca le gusta consumir ese tipo de materiales. Una evaluación de una gran cantidad de materiales, como vemos acá, muestra que, digamos, en cuanto a biomasa o a productividad, fíjense que hay una gran dispersión en productividad entre los materiales, pero en general podemos decir que los materiales graníferos son los más productivos, en el medio están los azucarados y doble propósito, y en la parte final los forrajeros. Entonces, por aprovechamiento, yo siempre prefiero azucarados. Este es un año seco en Cuenca del Salado. Fíjense, las vacas en pastoreo frontal de un sorgo diferido lo aprovechan prácticamente todo, ¿no? En semejante paredón, fíjense, prácticamente la vaca se come todo, una vaca está tranquila, digamos, normalmente pastoreo frontal cada 3 días. Cuando hay barro, en general, ese aprovechamiento se complica de la mano de los inviernos húmedos con este tipo de sorgos de porte alto, y acá es donde aparecen que por ahí los materiales de menor porte, tipo graníferos, doble propósito, serían un poco de elección. En este trabajo, en donde se evaluaron todos esos materiales, también se evaluó el uso diferido con vacas que ingresaron con este quilaje y salieron con este quilaje. ¿Qué es lo que vemos en promedio? Que
que independientemente del biotipo, sea granífero, doble propósito, silero o forrajero, en todas las situaciones las vacas perdieron algún punto de condición corporal, pero en todas las situaciones hubo vacas que ganaron peso y vacas que perdieron peso. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esto? Que mucho tiene que ver con el manejo. Si uno quiere que la vaca levante hasta los minerales del suelo, obviamente van a perder condición corporal. Entonces uno se tiene que fijar una estrategia de no ser tan intenso en el aprovechamiento. Este tipo de materiales, por ejemplo, graníferos, que tienen menos porte y una estructura más erecta, cuando hay meses o años de invierno lluvioso, funcionan mejor que los materiales azucarados, en donde en general la vaca lo que hace es un mayor uso del grano, la hoja, algo del tallo, que es un poco lo que aprovecha, pero como son los materiales que más materia seca por hectárea que producen, la realidad es que le sacan un rédito bastante interesante. Siempre ve uno grano en bostas, pero a partir de trabajos hechos en Balcarce por el grupo de investigación del INTA, podemos decir que cuando el grano de la panoja de sorgo está unido al raquis, habría más chances de que el animal lo aproveche, lo mastique, lo rumi, por ende lo aproveche. Fíjense que acá comparan básicamente el uso de sorgo diferido con rollo de agropiro, sobre el peso de la vaca libre de preñez a lo largo del periodo seca preñada, y acá lo que evalúan es la condición corporal. O sea, las vacas llegaron con mejor peso y con mejor condición corporal cuando comieron sorgo diferido que cuando comieron este rollo de agropiro, en el clásico manejo de la reserva 6, en donde las vacas las tienen exclusivamente comiendo rollo de agropiro en el invierno. Y fíjense que cuando las vacas consumieron sorgo que tenía 70% de panoja, es cuando más cantidad de kilos comieron. Cuando tenían sorgo que tenía 40% de panoja, comieron un poco menos. Cuando comieron sorgo sin panoja, comieron menos kilos, al igual que el caso de los rollos de agropiro. O sea, una vaca, cuando se encuentra con un sorgo con grano, tiene una mayor capacidad de consumo y por ende eso impacta directamente en un mejor peso y mejor condición corporal. Esto se hizo en paralelo, básicamente entregando a las vacas esa composición de dieta en un comedero y evaluando consumo. Y cuando se fueron a analizar cuál fue la digestibilidad lograda en los animales del sorgo diferido, el rollo de agropiro, lo que se vio es que el sorgo prácticamente con 70% de panoja o 40% de panoja fueron mucho más digestibles, fíjense, 57% contra 46 o 43 del sorgo sin panoja o del rollo de agropiro. Y obviamente el almidón presente en esos granos de sorgo fue lo de mayor digestibilidad. Y una cosa interesante también, y para mostrar por último, es que con respecto a los granos consumidos que pesaban en promedio alrededor de 18,7 gramos los 1000 granos, los granos en la materia fecal terminaban pesando 13 gramos los 1000 granos. ¿Qué quiere decir esto? Que el grano estaba parcialmente digerido, incluso el grano que aparecía en materia fecal. Y los granos dañados en las heces con respecto a los granos recuperados sobre el total de granos consumidos fueron alrededor del 30%, en un estudio, en una evaluación que se hizo obviamente de la materia fecal. Estas son algunas evaluaciones de biotipos de sorgo que hemos hecho el año pasado en nuestro campo familiar, en donde vemos que acá hay 7 biotipos de materiales azucarados, doble propósito BMR, fotosensitivos BMR, Sudán y Sudán BMR. Esto es toneladas de materia verde por hectárea, estos son toneladas de materia seca por hectárea. Fíjense que los materiales en general, en este caso doble propósito que metimos en la comparación, que tienen más proporción naranja, que quiere decir que hay más grano, más panoja, son en general los materiales más productores. Y si vamos a otro dato que es sumamente interesante, que es el vuelco, fíjense que estos materiales doble propósito, que son estos dos que están acá, son los materiales que no tuvieron prácticamente vuelco. La barrita roja, que es lo que ilustra del rendimiento total, qué proporción de ese rinde, de la altura total, perdón, estoy diciendo bien, del rendimiento total, qué proporción de ese rinde se volcó. Fíjense que hubo materiales como los fotosensitivos, en donde el 50% del sorgo estaba en el piso, o como los Sudán BMR, en donde prácticamente el 90% del sorgo está en el piso. Y eso, cuando uno lo va a usar como diferido, es sumamente importante que no pase. Porque si no, te viene un año llovedor y donde el animal pisa un sorgo volcado y se embarra, no lo consume y el aprovechamiento es muy bajo. Por eso, este año que repetimos la evaluación, directamente sacamos a todos esos materiales de la comparación y solamente
dejamos azucarado, doble propósito, y a su vez metimos materiales graníferos. ¿Y qué es lo que vimos? De vuelta un poco lo mismo. Fíjense que los materiales que más proporción de grano en el rinde tienen son los más productores, en este caso, en comparación con materiales, por ejemplo, como el azucarado o incluso algún doble propósito. Pero acá hay otra cosa que les quiero mostrar y que tiene que ver con la tecnología del cultivo. Fíjense que acá nosotros teníamos 3 materiales entre 2 graníferos y un material doble propósito, iGrow, y teníamos 3 materiales, un azucarado, un granífero y un doble propósito en convencional. En el mismo lote, separados simplemente por el control de malezas que hicimos en un caso y en el otro. Y este tipo de materiales, en promedio, le sacó un 20% de diferencia en rendimiento a este tipo de materiales. Entonces yo creo, y como dije al inicio, este tipo de tecnologías nos van a ayudar bastante a mejorar la productividad por hectárea de estos materiales, y con eso obviamente vamos a poder mantener más carga y más productividad individual. Una cosa sumamente importante cuando usa sorgos diferidos, lo que yo le llamo lectura de bostas. Acuérdense que cuando uno encuentra bostas de estas características, que son bostas anilladas, en general estamos hablando de que ahí está faltando nitrógeno en rumen para digerir fibra. Entonces, si uno corrige ese nitrógeno con alguna suplementación proteica o simplemente con algunas horas de pastoreo de un raigras que tenga cerca de alguna promoción, uno logra este tipo de materia fecal que serían óptimas a la hora de utilizar un sorgo diferido. ¿Qué experiencia tenemos en región pampeana? La suficiente para dar este eslogan, que sería: 1 hectárea de sorgo nos permite manejar 10 vacas secas preñadas durante 100 días de invierno. Si nos vamos al costo que yo les hablé de un sorgo para uso diferido en torno a los $300 por hectárea, eso nos da un costo de $30 por vaca durante 100 días. Eso es lo que vale un rollo. Entonces no hay nada más fácil de manejar que un sorgo diferido corriendo un alambrado eléctrico cada 3 días, para lograr que la vaca no coma solo el grano, sino que se coma la planta entera, porque si no la vaca se pone selectiva y después terminamos teniendo otro tipo de problemas. Y mientras que la condición corporal que yo logro al final del periodo de utilización del sorgo, obviamente, digamos, dependiendo de cómo lo maneje, va a ser tan bueno, superior a la que logre dando rollo, que con un solo rollo para 100 días a una vaca, digamos, me quedo corto. Entonces, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista del manejo, es algo simple de hacer, y a la hora de la inversión el costo es bajo. Tenemos bastantes ejemplos ya para terminar, digamos, para que usted vea más o menos algunas imágenes de vacas consumiendo sorgos diferidos en diferentes establecimientos, en diferentes lugares de la región pampeana argentina. En general ahí ven alguna suplementación mineral con el agregado, por ejemplo, de urea para mejorar básicamente el aprovechamiento. Y cuando esto se logra, o sea, llegar con buena condición corporal al parto en las vacas, lo que uno termina logrando es estabilizar índices de preñez e índices de destete. Fíjense, esto es una evolución de un campo en Cuenca del Salado, en donde lo que vemos es que en la medida que la condición corporal de las vacas fue mejorando de la mano del manejo, los índices de preñez fueron mejorando hasta estabilizarse en un promedio alrededor del 92% en los 7 ciclos cerrados, con un 88% de destete. Frente al 69% que comenté en Cuenca del Salado, creo que hay mucho por hacer todavía. Y en este campo, ¿qué es lo interesante? Que en realidad desde que empezamos hasta que estabilizamos la cría, se duplicó la carga, pasamos de 300 a prácticamente 700 kilos de carne por hectárea en cuanto a carga, y los índices de destete mejoraron. O sea, quiere decir que no solo se preñaron más vacas, sino que crecimos en cantidad de vacas por hectárea, simplemente porque mejoramos la oferta forrajera y la alimentación de las mismas. Este manejo ha trascendido fronteras, ya esto lo que ven es Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, en Bolivia, en donde también usamos sorgo diferido con rodeos de cría, y en donde bajo el mismo concepto estamos logrando estabilizar rodeos de cría, ese tipo de parecidos al NOA y al NOA nuestro, con índices de preñez, por ejemplo, en 10 ciclos cerrados de 87%, que para quien produce en el NOA y en el NEA sabe que eso es muy bueno en esos ambientes, e índices de destete cercanos al 81%. Última frase que dejo como para cerrar esta presentación, que me la dijo un productor amigo. Él me decía que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien. Había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y no le iba tan bien. Nosotros, como empresa familiar, nos dedicamos a producir carne en Argentina, cosa que
no es tan fácil a veces y nos ha ido relativamente bien. Hay gente que se ha dedicado al mismo negocio y no le ha ido tan bien. La realidad es que no hay actividades buenas o malas. El éxito depende de quienes la gerencian. Desde ya les agradezco muchísimo la atención y si tienen alguna pregunta, creo que ahora tenemos un tiempito para interaccionar. Bueno, Leandro, buenísimo la charla. Si te parece, podemos comenzar con alguna pregunta que ya han dejado. Vamos a ir buscándola. Guido, Chiesa pregunta, ¿cómo se adapta el sorgo forrajero en lotes bajos, sódicos, y qué distancia a siembra conviene usar? ¿15, 21, 35 o 42 centímetros? En general, yo creo que el INTA ha estado trabajando en algún tipo de materiales resistentes a suelos salinos sódicos. La realidad es que todo este tipo de materiales que yo mostré, en cuanto a rendimientos potenciales y evaluaciones, siempre las hemos hecho en ambientes a lo sumo bajos dulces, digamos, pero de ahí para arriba. O sea, no nos hemos metido demasiado en ese tipo de ambientes salinos sódicos, en donde yo la verdad que cuando tengo ese tipo de escenario, no pienso sinceramente en sembrar sorgo, pienso en tratar de consolidar un agropiro como para resolverle a ese tipo de ambientes el problema. Pero, digamos, creo que hay gente de INTA con información interesante, no tengo gran experiencia en ese tipo de ambientes con sorgo, pero me parece que hay materiales específicamente para eso. En cuanto a la distancia entre siembra, a ver, independientemente del tipo de suelo, obviamente acá la distribución espacial, normalmente nosotros lo que recomendamos es sembrar a 35 centímetros entre líneas, pero la verdad, dependiendo del tipo de manejo que uno haga, si uno va a manejar el sorgo en una relación hoja-tallo alta, o sea, en un estadio de altura no más allá de 50 centímetros, por ahí uno puede reducir un poco la distancia entre líneas. Sin ningún tipo de problema. La realidad es que el entresurco la vaca lo agarra tipo de caminito para moverse. Normalmente la historia es, si uno cierra más el surco, es como que la vaca pisa y rompe macollos. Pero la realidad es que cuando uno pastorea hojas, la vaca, digamos, afeita los lotes, sinceramente. O sea, se come todo. Con lo cual, la verdad que yo tengo buenas experiencias con siembra a 17, a 21, a 35 y a 42. O sea, a todas las distancias entre líneas. Bien, Matías Vázquez pregunta, ¿el pastoreo a 1 metro de altura reduce el riesgo a toxicidad? Sí, claro, o sea, en la medida que los sorgos, digamos, crecen en altura, la toxicidad se reduce sustancialmente. Normalmente por eso hablamos de como que 50 centímetros sería el punto de inflexión por encima del cual en un forrajero no habría riesgos. Esa es la realidad. No obstante, vale la pena comentarlo. Hay un grupo de gente que está trabajando con muy buenos resultados. Ustedes sabrán, el ingeniero Alasia, que maneja en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, avenas, digamos, con un sistema tan exitoso de manejo. Bueno, he leído algo vinculado a manejos de sorgo en una altura de rebrote en torno a los 20 centímetros de rebrote y en pastoreo prácticamente continuo. O sea, la única condición que ellos plantean es usar el sorgo como si fuera un banco de proteína. O sea, como uno por ahí podría usar una alfalfa en verano en la zona alfalfera, que decir, voy y pastoreo 2 horas de alfalfa, o como un raigras en invierno como banco de proteína, voy y pastoreo 2 horas de raigras. Bueno, eso hacen con el sorgo y después los animales van a otro lote en donde reciben alguna ración, probablemente algún otro, digamos, silo, algo de grano, etc. Y usan el sorgo como banco de proteína con resultados muy buenos, con altísimo contenido proteico en el cultivo. Estamos hablando de contenido proteico parecido al de la alfalfa, lo cual me pareció sumamente interesante, pero la condición es una evaluación del cultivar en cuanto a la presencia de ácido cianhídrico. Vale la pena decir que ya las empresas que están trabajando en esto, y Advanta, digamos, viene trabajando bastante en el tema, o están seleccionando materiales con bajo contenido de ácido cianhídrico, con lo cual vamos a tener a futuro seguramente materiales en donde no tengamos que pensar en ese riesgo de toxicidad. Bien, otra pregunta de Gerardo. Dice, hablaste de azufre para reducir el problema de HCN. ¿Hay experiencias en fertilización o en suplementos para disminuir ese riesgo? Digamos, en fertilización azufrada, la verdad que yo no he trabajado demasiado en sorgo.
normalmente lo que hacemos en cuanto a manejo de fertilización es simplemente resolver requerimientos de nitrógeno en el cultivo a lo largo del ciclo, pero no nos hemos metido en la sintonía fina, y quizá que eso debe tener que ver para el tipo de trabajo que yo hago más con mi falencia, digamos, ¿no? Porque no nos olvidemos que no soy ingeniero, muchachos, no me pidan todo, digamos. O sea, pero la realidad es que no, desde el punto de vista de azufre, para responderle a Gerardo, sí, a la hora de suplementar, normalmente con algún tipo de bloque mineral con azufre, digamos, o algún tipo de sal, o incluso hemos hecho algún tipo de concentrado en animales, en novillos en terminación, hemos hecho algún tipo de ración con maíz quebrado y demás, y sobre eso hemos agregado una suplementación con azufre. Ojalá tuviéramos un poco más de destilado de DDGs, los Dry Distillers Grains que se usan en Estados Unidos, que es lo que queda de la extracción de etanol del maíz. Eso en general, por el proceso de extracción de etanol, queda bastante azufre en ese suplemento. Ese sería un suplemento ideal para trabajar sobre sorgo forrajero, que cada vez más está disponible. Ojo, en la zona en Córdoba ya hay plantas, digamos, de extracción de etanol, que alrededor de las cuales, digamos, hay confinamientos que están usando bastante, pero podría ser un suplemento de elección para este tipo de cosas. Con 0,5% de azufre en la dieta total del animal base a materia seca, incluyendo el azufre que puede entrar del agua, hay que analizar agua también de bebida, sería suficiente para estar cubiertos en caso de un riesgo potencial de toxicidad. Pero de vuelta, si nosotros tenemos a futuro materiales sin ácido cianhídrico, el tema de la suplementación azufrada pasa a segundo plano totalmente. Bien. Facundo Llano, que se ve que te conoce porque te dice te mando un abrazo. De Paraguay. Bueno. Dice, referente al sorgo con ryegrass, no termino de entender bien el manejo de esa combinación. ¿Sería una buena alternativa para Misiones y Paraguay? Según entiendo, ¿se podría hacer algo mixto? Bueno, a ver, Facundo, la realidad es que nosotros lo que hacemos es, o sea, acá en la cuenca deprimida del Salado, como vos sabés, digamos, y un poco asesorado por Fabián Tomasone, quien ha sido el creador, digamos, de las promociones de ryegrass en Argentina, como sabés, Facundo, los ryegrasses en general en esta zona, cuando uno hace promociones, vuelcan semilla primer semana de enero, más o menos. Nosotros estamos sembrando los sorgos acá en el mes de noviembre, y con suerte los estamos pastoreando alrededor de fin de diciembre, 20 de diciembre, por ahí andamos en el primer pastoreo. ¿Qué es lo que yo recomiendo normalmente? A partir del segundo pastoreo, que normalmente se da a lo largo del mes de enero o incluso principio de febrero, uno va pastoreando la parcela de sorgo y va metiendo el ryegrass dentro del lote, siempre y cuando no haya malezas de verano, o sea, gramíneas de verano en el lote. ¿Y qué es lo que termina pasando en ese lote? Termina germinando el ryegrass abajo de la canopia del sorgo, implantándose, pero, digamos, vos lo que necesitas es lo que dicen los gringos, un killing frost, o sea, necesitas una helada, cosa que es más difícil que pase en Paraguay que pase en la cuenca deprimida del Salado. ¿Por qué? Porque en un momento, vos ¿qué es lo que tenés? Vos tenés prácticamente acá en el mes de marzo-abril, tenés un ryegrass que ya tiene unos 15 centímetros de altura con buena implantación y el sorgo prácticamente para su cuarto o último pastoreo. Vos pastoreás esa combinación, acá es muy probable que te caiga una helada desde fines de abril, principios de mayo, y de ahí en adelante solo seguís con ryegrass en el lote. De vuelta, siempre y cuando no haya gramíneas de verano. Si hay gramíneas de verano en el lote, hay que pastorear el sorgo como verdeo de verano, quemarlo para poder sembrar un ryegrass. Lo que nosotros hacemos normalmente, después que hacemos ese control de ese último pastoreo del sorgo, al ryegrass le controlamos las malezas y normalmente le hacemos un aporte de nitrógeno en ese momento. Y eso coincide en general con que nos cayó alguna heladita y el sorgo prácticamente murió por ser obviamente un cultivo tropical. Bien, Matías Vázquez pregunta, ¿se pueden conseguir sorgos forrajeros iGrow? ¿Recomienda sembrarlos en campo natural para luego sembrar un verdeo de invierno? Bueno, o sea, a ver, cuando surgen estos materiales iGrow, nosotros tuvimos la posibilidad de ser uno de los campos pioneros en la siembra e interaccionamos con gente de Uruguay, por ejemplo, en donde me decían, nosotros sembramos sorgo en un gramonal, me decían.
era Gramón el lote, y controlamos Gramón, o sea, usando on duty, por ejemplo, ¿no? Que es una herbicida potente. Así que yo creo que, digamos, vamos a poder controlar bastante la presión de gramíneas de verano. Hay un tema que a mí, digamos, por ahí no es que me hace ruido, pero lo vamos a tener que pensar en cómo lo vamos a manejar. Porque una cosa es aplicar una imidazolinona en el lote y que el sorgo cierre la canopia y luego compita y ahí no llegue un rayo de sol hasta que yo pico, cosecho o uso eso como diferido en el invierno. Y otra cosa es un forrajero en donde yo voy a estar pastoreando y abriendo la canopia en cuanto al efecto del herbicida. ¿Por qué les digo esto? El efecto de la imidazolinona. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no es que vamos a pastorear un sorgo forrajero y después le vamos a volver a aplicar imidazolinona y le vamos a volver a aplicar, porque después no sembramos más nada atrás. Salvo que sembremos un trigo CL, que hay, trigos resistentes a imidazolinona, trigos Clearfield, es algo que sembremos un trigo de esas características como verdeo de invierno, y ahí sí, perfectamente, va como respuesta a la pregunta del señor. Ahora, si yo quiero sembrar ryegrass, ojo que si no pasa una cantidad de tiempo para ciertos herbicidas potentes y residuales como el on duty, puede ser una complicación. O sea, no es que, porque ¿cuál es mi duda? Si yo pastoreo ese sorgo, al cual le apliqué, por ejemplo, on duty, para controlar Gramón y Cuaresma, que después, digamos, cuando abro la canopia, pueda tener un renuevo. ¿Y por qué se los digo? Ese primer video que vimos de Advanta, en donde Gaspar mostraba un lote que había una picadora y se veía la cabecera verde de Gramón y la parte de adentro del lote, digamos, sin nada de Gramón, donde había pasado la picadora, ¿saben cuál fue la diferencia? A la cabecera yo le apliqué doble dosis de on duty y a la parte de adentro del cultivo tenía una sola dosis de on duty. Y en realidad, ¿qué es lo que se veía en el video? Que en la cabecera el Gramón estaba verde como una lechuga, con doble dosis de on duty. O sea, yo le apliqué on duty en diciembre, pero nunca tuvo un sorgo arriba sombreándolo. En cambio, adentro del lote donde el sorgo creció e hizo sombra, el Gramón desapareció prácticamente. Entonces, ojo con eso, porque por ahí uno tiene renuevo de Gramón y dice, bueno, le di 2 pastoreos y le vuelvo a aplicar una imidazolinona, y después resulta que me condiciona lo que voy a hacer posteriormente, eso, por la residualidad. Por ahí tengo que hacer un trigo CL, que sería la solución, ¿no? En ese caso. Bien, creo que la pregunta que ha seguido la acabas de responder recién, porque pregunta, ¿la residualidad de las imidazolinonas no afecta al nacimiento del ryegrass? Claro. Con una aplicación de on duty, aplicándolo en el mes de diciembre, yo sembré, digamos, con un año de 450 milímetros en el ciclo del sorgo, ryegrass en el lote, en un lote que piqué en ese caso era, ¿no? Un lote que piqué, primer semana de mayo, y jamás tuve, digamos, un faltante de una planta de ryegrass, digamos. O sea, no tuve ningún tipo de problema. Estamos hablando diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 5 meses, digamos, en un lote que piqué. Ahora, vamos a ver qué pasa con esto, porque yo hasta ahora el manejo que vengo haciendo sobre sorgo forrajero, lo vengo haciendo en lotes que vengo limpiando de maleza de la mano de glifosato en años de rotación, ¿no? No lo hice todavía en un sorgo iGrow, la intersiembra de ryegrass dentro del lote, digamos. Ahí vamos a tener un tema entre el control de las gramíneas, la residualidad del producto y la implantación del ryegrass. Habrá que hablar con los expertos para ver ese tema, o quizás puntualmente con forrajeros, ese tipo de manejo de intersiembra, si vamos a aplicar on duty, no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, vamos a tener seguramente un muy buen forrajero y mucho más productor que un forrajero lleno de gramíneas de verano. Y tendremos que ver dónde hacemos el verdeo de invierno. O hacer, digamos, esa combinación en lote que vengan limpios de gramínea de verano. Esa es la realidad. Bien, perfecto. Si no llegan más, te hago las últimas 2 preguntas. Julie Pérez pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en germinar el sorgo? Normalmente estamos hablando de que en condiciones de temperatura y humedad óptima, prácticamente en 4 días, 5 días a más tardar, está germinando, digamos, ¿no? Pero a veces yo siempre digo que, digamos, la gente no se tiene que preocupar por hacer siembras a veces demasiado tempranas, porque el sorgo, la realidad es que si uno tiene buena humedad y buena temperatura en suelo, la germinación es rapidísima, digamos, ¿no?
Y obviamente también hay un tema de profundidad de siembra. No nos olvidemos que también una semilla chica hay que ser precisos en la siembra, digamos, en el caso del sorgo. Matías Sanz pregunta, en zonas de secano, como en Mendoza, con temperaturas cerca de 38 o 40 grados en diciembre, enero y parte de febrero, ¿cuándo sería la fecha óptima de siembra y qué sorgo recomiendan? Y ahí depende el destino, ¿no? El sorgo que recomendamos depende del destino. O sea, si va a ser pastoreo directo, obviamente yo como forrajero recomiendo fotosensitivo. Si va a ser para uso diferido, por ejemplo, les recomiendo, digamos, quizás apuntar a un material doble propósito, que es lo que estamos viendo como que nos da mejores resultados en estos últimos años. Ahora bien, en cuanto a fecha de siembra, ahí un poco tenés que jugar con la ventana en esa zona de Argentina, tenés que jugar con la ventana de periodo libre de heladas para el ciclo de cultivo. O sea, cuando vos tenés el último riego de helada y tenés temperatura en suelo, con esa temperatura obviamente te recontrasobra para sembrar sorgo. El tema es cuánto podés adelantar la siembra y no irte a una situación de que tengas un riego de una helada tardía. Interrumpo, Yo creo Leandro. que Pregunta, sembrando... la pregunta era con respecto a pastoreo directo. Ah, pastoreo directo, Sí, perfecto. ahí nos agregó. Entonces, para pastoreo directo, cuanto más temprano lo puedas sembrar, mejor. O sea, el punto es, temperaturas tenés que tener por encima de 15 grados en suelo para eso. Y que no tengas en el ambiente riesgo de helada, porque el sorgo, ojo que no es maíz, ¿eh? Al maíz por ahí te lo agarró en una siembra temprana en Mendoza, te lo agarró una helada, y queda como una planta de lechuga en el freezer, pero después, digamos, el maíz como que se puede recuperar, habiendo humedad, que en general en esa zona se riega y demás, pero la realidad es que el sorgo no se va a recuperar de una helada. Entonces, o sea, vos tenés que salir del periodo de riesgo de helada, y de ahí en adelante, digamos, si lo sembrás, el agua la manejás y tenés esas temperaturas, va a tener una productividad fantástica. El punto es, la extensión en la producción va a ser también hasta la primera helada de temporada que tenga, digamos, que por ahí puede llegar a ser seguramente en el mes de abril. Entonces tenés esa ventanita para trabajar, ¿no? Pero bueno, es interesante, yo creo que 3 pastoreos, 4 pastoreos que les pueda sacar, o sea, no deja de ser algo súper interesante en cuanto a volumen y calidad que uno la va a lograr manejando los pastoreos. De vuelta, yo no me iría a lo tan fino de decir no, porque con el BMR voy a tener 100 gramos más por cabeza y por día, porque la realidad cuando uno va al campo, lo que me dice la experiencia es que hay mucha tela para cortar el manejo antes de pasarse de un fotosensitivo a un BMR, digamos. Porque los fotosensitivos producen más que los fotosensitivos BMR. Esa es la realidad. Ahora, si un fotosensitivo lo manejás adecuadamente, le va a sacar mucho más productividad seguramente. El punto es, aprendamos a manejar sorgo primero, antes de irnos a comer la frutilla del postre. Cuando estemos con todo el libreto aprendido, ahí sí pegamos el escalón y nos vamos a las situaciones de máxima para categorías muy exigentes. Bien, Leandro, la última pregunta nuevamente de Gerardo, calculo que va a ser la última, que pregunta ¿cómo manejás el pastoreo de vacas con crías al pie? ¿Y cuál es el cálculo de la superficie a sembrar? ¿El cálculo de qué? De la superficie a sembrar. Ah, bueno, yo puse un ejemplo ahí en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires, plena cuenca del Salado. Normalmente, digamos, eso yo lo repito en la zona en donde estamos nosotros con el campo familiar, que es Ranchos, partido General Paz, también en algún otro campo, un partido Chascomús. Y normalmente estamos manejando en torno a las 4 vacas por hectárea o 4 vacas y media por hectárea con ternero al pie a lo largo del ciclo del sorgo. Así que más o menos eso le da una idea de la cantidad de hectáreas que tiene que sembrar por vaca. Más o menos estamos hablando de un cuarto de hectárea por vaca, más o menos, que va a manejar en el rodeo, parida. Y lo que sí es importante como estrategia de manejo es que si uno va a manejar un rodeo, supongamos, para hacer una cuenta simple, tenemos 400 vacas y vamos a sembrarle 100 hectáreas de sorgo para las 400 vacas, son básicamente 4 vacas por hectárea, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el punto? El primer pastoreo de esas 100 hectáreas no lo voy a hacer con 400, lo debería hacer con 1200. O sea, debería usar un rodeo mucho más grande, ¿para qué? Para estratificar el cultivo, para escalonarlo. Y una vez que lo escaloné, lo que yo termino logrando es que, digamos, pueda
comer en los pastoreos sucesivos del sorgo, los rebrotes en el estadio óptimo. Lo que él dice ahí, que lo leí al mensaje, el tema de los terneros abajo el eléctrico, eso se llama creep grazing. Es un ternero lo hace tanto, digamos, cuando pastoreo raigras una pastura o como cuando pastoreo un sorgo con alambrado eléctrico. Eso no se va a poder evitar, eso va a pasar siempre, y la realidad es que eso permite en general tener terneros que tienen alrededor de un 15%, un 10%, perdón, más de peso que el promedio de un destete que siempre estuvo al pie de la madre comiendo lo mismo que come la vaca, digamos. Entonces eso incluso es deseable en estos sistemas que pase eso con los terneros, que siempre se van pasando y van eligiendo lo mejor, como quien dice. Pero la verdad que hace años que venimos manejando sorgo con vacas de cría parida sin ningún tipo de problema. Jamás hemos tenido un problema con un ternero en materia de intoxicación o el tema de lo que sea, ¿no? Bien, Leandro, no hay más preguntas. Nosotros de Agroactiva, nada más que agradecerte por el tiempo. Excelente la charla, me parece que es muy enriquecedora. Bueno, y seguramente te estemos convocando para alguna próxima. Bueno, les agradezco a todos los participantes y bueno, creo que al final de la presentación había un mail, cualquier duda que tengan o a través de la página de Agroactivo, como sea, me hacen llegar las consultas y en algún momento se las voy a responder. Gracias a todos. Bien, perfecto. Bueno, agradecemos de nuevo a Leandro, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo encuentro de Interactiva, este espacio que creamos de la Agroactiva para la capacitación y el debate. Agradecemos también a Advanta por patrocinar el evento y a CLAS por auspiciarlo. Y los queremos invitar el próximo lunes, para el que quiera. Vamos a hacer otra videoconferencia que estará a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo de León, que hablará sobre los silajes en la ganadería, más seguridad, mayor productividad y mejor resultado económico para las empresas. Así que sin más, nuevamente gracias por acompañarnos y hasta un nuevo encuentro de Interactiva.